Muy buen día, bienvenidos todos, buen día y buenas tardes a quienes están ya en el sur del continente. Bienvenidos a este Power Training de IT Security. Vamos a estar en 4 sesiones enfocados en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy que tenemos la primera sesión, así que todos bienvenidos y vamos a hablar muy brevemente de lo que nos espera en este IT Security Power Training. Entonces vamos a arrancar hoy, 18 de octubre, con el tema del diario de un cazador, que es básicamente vamos a aprender a analizar eventos de seguridad para identificar posibles ataques de manera temprana y a incorporar todo el tema de inteligencia de amenazas. Recuerden que todo esto lo decimos llamar como temporada de caza porque es justamente todo el tema de cacería de amenazas, cómo podemos identificar las amenazas de manera previa y poder utilizar todo el tema de inteligencia de amenazas y otro tipo de técnicas para, digamos, tener una gestión un poco más proactiva de la ciberseguridad. Esto va a ser el tema del día de hoy. El próximo 20 de octubre, que es el jueves siguiente, vamos a estar hablando de cacería de amenazas de insiders, todo el tema que tiene que ver con identificar los actores anómalos dentro de la organización, utilizando herramientas de inteligencia artificial y de machine learning también. Ese va a ser el tema del próximo jueves. Y la siguiente semana vamos a tener las sesiones 3 y 4. La sesión 3, que va a ser cómo reducir la superficie de ataque con base en el threat hunting. Vamos a seguir con el tema de cacería de amenazas, que va a ser el próximo martes. Y el jueves siguiente, 27 de octubre, vamos a cerrar con cómo controlar los accesos a la red como medida de prevención utilizando todo el marco de Zero Trust y confianza cero, que es básicamente el cierre de este Power Training enfocado en ciberseguridad. Les recordamos que esta presentación va a ser grabada, va a estar montada en el canal de YouTube de Manage Engine, que es manageengine.com es youtube.com/, Manage Engine Latam. Ahí van a encontrar todos los videos siempre y cada una de las sesiones de esta presentación también las van a encontrar ahí. Hola, un buen día para todos. ¿Cómo están? En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo webinar más de ciberseguridad. Y por supuesto, nosotros siempre acompañándolos a ustedes y ustedes acompañándonos a nosotros en todos nuestros webinars. Y hoy, ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad, como siempre hemos hablado de tantos temas que hay que hablar, es un universo tan grande que se puede hacer desde la perspectiva de personas, desde la perspectiva de los procesos, desde la perspectiva de los dispositivos y obviamente que podemos tomar y cómo dar una visibilidad y cómo poder dar una postura de ciberseguridad. Ahora, el día de hoy me acompaña también Mauricio Londoño, mi compañero y colega de ciberseguridad, que nos acompañará por el resto de estas 4 sesiones para poderles mostrar a ustedes lo que es temporada de caza. ¿Qué es caza, en primer lugar, no? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es temporada de caza, vamos a hablar de lo que es la caza de amenazas. Uno de los puntos más, uno de los ítems más que tiene que ver con ciberseguridad. Hemos hablado de PIM, hemos hablado de PAM, hemos hablado de ataques, de ransomware, hemos hablado de cómo contrarrestar robo de información a través de DLP, a través de FIM. Son muchos ítems, muchas ramas que tiene la ciberseguridad, ¿no? Y por supuesto, la caza de amenazas es otro más que nosotros vamos a brindarles a ustedes en el transcurso de estos 4 sesiones, como nos decía Steve. Bueno, quien les habla, Diego Montenegro, yo soy consultor técnico para Manage Engine, especializado en ciberseguridad. En primer lugar, vamos a ver la agenda. ¿Qué es la seguridad informática? Quiero explicar algo básico. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen el concepto de qué es seguridad informática, ¿no? Pero a mí siempre me gusta empezar con esto de explicar el por qué nosotros estamos aquí, explicar el por qué ustedes están del otro lado escuchando este webinar y cómo poder contrarrestar esto, ¿no? A su vez, los desafíos de la seguridad, ¿no? Que hay algo importante y en esta sesión, en todas las 4 sesiones que vamos a tener de esta masterclass, nosotros vamos a darles a ustedes tips, vamos a darles concienciación de cómo hacer. Eso es importante. No es el qué, sino es el cómo hacerlo, ¿no? Ahora viene todo lo que es ciberseguridad como cultura, el threat hunting, caza de amenazas, que es nuestro tema principal, es nuestro tema fuerte de estas 4 sesiones, cómo hacer threat hunting, el threat hunting versus la respuesta a incidentes, cómo poder ver uno, los pro de uno,
para el otro, ¿no? Entonces, y hallazgos, vamos a hacer un threat hunting, vamos a buscar, vamos a explicar cómo buscar, vamos a hacer nosotros el ejemplo de cómo buscar amenazas con base en nuestras herramientas, en nuestra infraestructura y darles tips a ustedes para que busquen amenazas en su organización. Bueno, entonces, seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de la información. Hay muchos frentes que se pueden ver, hay muchas palabras que se pueden organizar para el tema de proteger, ¿no? Entonces aquí viene algo importante y es que, y como pueden ver en la parte izquierda, en el círculo, donde la seguridad informática viene global, y dentro de ella viene la seguridad de la información. Entonces yo lo divido de la siguiente manera. La seguridad de la información es aquella que me ayuda a contrarrestar, a guardar, a salvar todo lo que es la información intangible, como los datos, como toda la información que hay en una base de datos, todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Y la seguridad informática es un modo global que contiene la seguridad de la información que viene ya orientado a los dispositivos, a ese hardware, a esos mecanismos de defensa que hacemos. En sí, la seguridad informática son ustedes mismos. La seguridad informática somos nosotros, somos todas las personas, somos los procesos, somos todos los dispositivos que estamos haciendo cosas, un conjunto de actividades para proteger. ¿Y proteger qué? La información. Pero hay muchas formas de proteger la información. Ya ustedes conocen temas de DLP, temas de FIN, temas de SIEM, temas de threat hunting, como lo vamos a ver hoy. Realmente todo nos conlleva a lo mismo, a poder contrarrestar ataques informáticos, robo de información, software malicioso, malware, que como no conocemos, afectaciones de los servicios de nuestra organización, suplantación de identidad, pérdida de confianza, ¿no? La pérdida de confianza es el resultado de un ataque informático. Si atacan a un banco donde extraen información, pues ya los usuarios no van a confiar en este banco para poder depositar su dinero, ¿no? Entonces ahí viene un conjunto de que la seguridad informática realmente es una biblioteca entera de mecanismos de defensa a través de personas, a través de procesos y a través de dispositivos. Todos nosotros aquí somos seguridad, hacemos parte de esos procesos para proteger. Estamos del lado del bien y queremos protegernos, ¿no? Entonces ahí la importancia de poder ver eso. Pero aquí quiero hablar de algo en temas de seguridad informática. Cuando nosotros nos dicen seguridad informática, sabemos que nos vamos a proteger de ataques, de todo lo que ustedes están viendo en pantalla, pero hay algo que siempre he recalcado y es que no lo estamos viendo dentro de una organización. Entonces, el primer paso para que ustedes, del otro lado de la pantalla, que están en su infraestructura, que tienen que proteger su organización, empiecen a hacerse estas preguntas que podemos ver acá. Y es todo lo que tiene que ver con los malos hábitos de uso. Ahora, ¿quién ingresa qué? Mientras en este momento estamos en este webinar, ustedes atienden este webinar, ustedes saben quiénes están ingresando, por ejemplo, a una base de datos Oracle o una base de datos MySQL, cualquier base de datos que ustedes tengan en su organización, están viendo, tienen algo como para poder ver quién modifica esas bases de datos, cuándo, en dónde, en qué base de datos, en qué instancia está modificando. Aquí viene algo muy importante en seguridad y que es uno de los primeros tips que yo les doy a ustedes y es poder ver cómo interactúan mis usuarios con mis dispositivos. Esos malos hábitos que a veces tenemos en nuestra organización, como por ejemplo extraer información confidencial en una memoria USB. Entonces a veces los usuarios lo hacen, pero no tenemos mecanismos de defensa para evitar esto y tampoco tenemos mecanismos de defensa para poder ver eso. Entonces empezar a ver, por ejemplo, ustedes saben muy bien que las conexiones RDP traen muchas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, entre más cerrado tenga yo el esquema RDP, de este protocolo RDP, pues va a ser mucho mejor y nos vamos a evitar dolores de cabeza. Entonces, digamos, ustedes empezar a ver, a observar todo lo que tiene que ver con conexiones RDP, saber quiénes se conectan a sus dispositivos críticos con RDP. Y también, por ejemplo, con el SSH o SQL, por ejemplo. Entonces, es conocer todas las conexiones de mi organización. Aquí no estamos hablando de ataques informáticos, no estamos hablando de malware, no estamos hablando de eso negativo que siempre pensamos cuando decimos vamos a protegernos en seguridad informática, sino es cómo funciona mi organización, quiénes se conectan,
cuál es la hora donde más se conectan a mis dispositivos críticos? ¿Cuál es la hora donde más los usuarios eliminan información o instalan software dentro de mi compañía? Es poder conocer. Siempre lo primero es conocer mi organización antes de pensar en evitar malware en la organización, evitar ataques informáticos. Conozcámonos a nosotros mismos, conozcámonos a nuestro compañero del lado cómo trabaja y créanme que ustedes van a tener una buena postura de ciberseguridad. Entonces ahí viene algo muy importante y es la ciberseguridad como cultura. Yo hablo mucho de la ciberseguridad como cultura porque para mí la ciberseguridad, la seguridad informática, la seguridad de la información no es simplemente un tema más en tecnología. Esto viene, en mi concepto, esto viene de casa. Debe ser una cultura. Como tenemos la cultura de levantarnos, para muchos tomarnos un café, que lo volvemos hábito, pues la ciberseguridad también, volvámoslo a un hábito. Volvámonos al hábito de que la información hay que protegerla y que no solamente hay que ser administradores de seguridad para proteger la información. Entonces aquí viene algo importante y yo siempre he dicho es la seguridad comienza desde niño. Entonces aquí, hablando ya ciberseguridad como una cultura cibernética, es enseñémosle a los niños que la seguridad es importante, enseñémosle a cuidar la información y no falta, y he visto y he escuchado términos donde el niño dice en voz alta una contraseña. Entonces, enseñarles de que esas frases, de que esa contraseña es algo confidencial. La seguridad, y siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, en todas las webinars que vamos a tener en Management Engine, y es, la ciberseguridad no solamente son para los administradores de seguridad, la ciberseguridad es de todos, absolutamente de todos. Entonces la ciberseguridad se comienza desde casa, se debe crear un hábito. A las personas que no trabajan en tecnología, que no saben qué es seguridad, hay que enseñarles esto. Entonces dejemos de ver la ciberseguridad como un ítem de solamente los expertos saben, sino hagámoslo nosotros mismos desde nuestros dispositivos, desde nuestra casa, con nuestros niños, con todo lo concerniente. Entonces, veamos la ciberseguridad como una cultura cibernética, como algo importante que poder hacer. Bueno, ahora volvamos a nuestra organización y podemos ver las tareas de seguridad que nosotros podemos hacer en un Security Operations Center. Hablando de la informática, de la seguridad, en una organización, pues nosotros lo que hacemos es poder ver, ¿no? Entonces, muchas organizaciones que dicen, ok, voy a obtener un SOC. Voy a tener un SOC, un Security Operations Center, para poder supervisar, detectar, analizar, corregir, clasificar incidentes de seguridad, anomalías, malware, ataques, insider, todo lo negativo que tenemos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hace el SOC? El SOC son los ojos. El SOC son un grupo de personas con varios niveles de conocimiento en temas de incidentes de seguridad, donde trabajan 7x24 para una o muchas organizaciones y están viendo únicamente incidentes que se presenten en la organización para poder hacer una respuesta a incidentes. Entonces, básicamente es los sistemas, estas personas en un SOC lo que hacen es que cuando llegue una alerta, cuando se me active la campana de que hay un malware, como se me active la campana de que hay un ataque informático, pues automáticamente ellos empiezan a actuar sobre empiezan a hacer un análisis forense, empiezan a corregir, empiezan a detectar, a supervisar, a clasificar y a realizar tareas para que a futuro no vuelva a suceder. Entonces aquí viene algún contexto importante y esto es la respuesta a incidentes, ¿no? La respuesta a incidentes es un proceso de seguridad, como muchos procesos más, como hablamos al principio, pues que me ayuda a que cuando vea una amenaza, ¿qué tenga que hacer con ella? No asustarme, no escalarlo, sino yo como administrador de seguridad, ¿cómo puedo responder a un incidente? Entonces el SOC me ayuda mucho en esto, porque me da esa visibilidad completa de todos los incidentes, pero yo tengo que esperar que me llegue un incidente para poner a trabajar el SOC. Entonces aquí es donde entra un punto muy importante y es el punto, y es lo que nos vamos a dedicar en estas 4 sesiones de seguridad, y es no seamos reactivos, ¿no? Vamos a ser un poco proactivos. La respuesta a incidentes es una tarea, un proceso muy importante en la organización, pero aquí viene algo
y que a veces nos equivocamos, es que esperamos un incidente para poder hacer, para poder trabajar. Entonces, como yo soy un administrador de seguridad y yo soy el que voy a revisar los incidentes, pues me voy a cruzar de brazos hasta que llegue un incidente para saber qué hacer o para intentar saber qué hacer, ¿no? Entonces, ahí estamos siendo muy reactivos. Entonces, ahí es donde viene un concepto muy importante y es la caza de amenazas, el threat hunting. Que el capítulo de hoy vamos a hablar del diario de un cazador. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que un cazador? ¿Cómo así que la caza? Entonces aquí vamos a explicar todo ese contexto que a veces se puede tornar polémico, ¿no? Aquí no vamos a cazar animales, no le vamos a explicar a ustedes una caza de animales, no les vamos a explicar a ustedes una caza de clientes, ni una caza de nada de eso. Aquí son caza de amenazas. La caza de amenazas no es una frase que nos inventó Manashengen. La caza de amenazas es una técnica que hay en ciberseguridad. En inglés, el threat hunting. Ustedes buscan el threat hunting, va a aparecer muchas formas de threat hunting. Entonces, es un nuevo tema que vamos a hablar nosotros acá en Manashengen y el capítulo de hoy es cómo un cazador, porque así se llaman, un hunter, está haciendo una caza de amenazas. Entonces, ya entrando en detalles de lo que es caza de amenazas. La caza de amenazas en particular nace de ser un poco más proactivo, porque la respuesta a incidentes o las tareas que normalmente se hacen en un SOC son muy interesantes, pero realmente en un SOC se trabaja bajo los incidentes que se tenga para empezar a correlacionar, para empezar a detectar y a contrarrestar. Entonces, ¿el threat hunting qué es? El threat hunting realmente es un conjunto de actividades que me ayuda a buscar amenazas donde normalmente no las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo que esperar un incidente para ir a buscar una amenaza. Una amenaza puede ser una sola cosa o una amenaza puede ser un conjunto de actividades que está pasando en mi organización, pero resulta que no tengo ninguna alerta dentro de mi organización. Esto quiere decir que nos vamos a aventurar a lo desconocido. Vamos a buscar una amenaza donde no dice que hay amenaza. Vamos a buscar alertas donde no, ningún dispositivo de mi organización hay una alerta. Vamos a buscar un malware donde la organización dice, ahí no hay malware porque la herramienta me indica de que no hay incidentes. Entonces, el threat hunting es una técnica realmente que ustedes pueden utilizar dentro de su organización para buscar. Aquí no vamos a esperar que llegue la amenaza, vamos a ir a buscar la amenaza, vamos a ir a cazar la amenaza cibernética. El threat hunting nos va a ayudar a buscar eso que pasa sigilosamente por nuestra organización, movimientos laterales de usuarios, instalaciones de cosas que hacen los usuarios, movimientos, elevaciones de privilegios que a veces las herramientas no detectan. Y si no detectan, no vamos a trabajar en ellas. Si no las detectan, pues no tenemos que hacer, porque resulta que nosotros normalmente esperamos que pase un incidente. Aquí, en la caza de amenazas, nosotros vamos a ir tras de ella. En un momento de calma, en un momento donde no haya ninguna alerta, vamos a ir a buscar. Y aquí viene algo importante y es que esto no solamente es para los usuarios de seguridad, para los administradores de seguridad. Eso es algo que me gusta mucho porque el threat hunting es una técnica de todos dentro de una organización. Entonces, aquí quiero hacer una comparación del threat hunting a nivel de la respuesta de incidentes. Entonces, viene algo importante y es, por ejemplo, un comparativo de la caza de amenazas versus la respuesta a incidentes. Entonces, en la caza de amenazas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar anomalías en mi infraestructura. Anomalías, pero no estar viendo absolutamente una alerta, no tener alertas, sino simplemente vamos a buscar, vamos a navegar por nuestra organización para ver qué podemos encontrar. Nosotros vamos a buscar algo, pero no sabemos qué vamos a buscar. Vamos a buscar algo, pero no sabemos qué vamos a encontrar. Eso es lo importante de la caza de amenazas. Viene la identificación, empezar a identificar cosas que realmente nos parecen sospechosas. Quizá no es una amenaza, pero es un indicio de una amenaza. Es algo que para nosotros no es normal. Es algo que
Puede que no sea lo más crítico del mundo, pero puede haber un indicio, ¿no? Entonces, identificar eso, analizar esa identificación. Identificamos algo y empezamos a analizar. Empezamos a analizar con un grupo de personas, ¿eso qué puede ser? Ese evento, ese log, si realmente es algo bueno o es algo malo. Si realmente puede ese log ser el principio de una catástrofe a futuro, de una amenaza cibernética, o realmente no. Y por supuesto, erradicarlo. Erradicarlo antes de que se madure. Erradicar la amenaza antes de que florezca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la respuesta a incidentes? La respuesta a incidentes, nosotros nos vamos a poner en la perspectiva de las alertas. Me llegó una alerta es porque ya tengo un incidente informático. Me llegó una alerta es porque voy a empezar a definir. Defino lo crítico, encuentro actores y tomo acciones. Pero todo con base a las alertas que a mí me llegan en una organización. Entonces ahí es donde viene el concepto importante y es que en la casa de amenazas yo no tengo que esperar que me llegue una amenaza, sino simplemente yo voy tras ella. Yo voy a ir a cazar una amenaza. Yo voy a ir a buscar bajo todos los dispositivos de mi organización amenazas, pero resulta que mi SOC o mi cualquier dispositivo de mi organización dice que no hay amenazas el día de hoy. Entonces, el día de hoy me levanto, voy a ir a mi organización como administrador de seguridad y voy a decir, voy a cazar amenazas. Ok, pero yo resulta que veo mi firewall, veo mi consola de antivirus, veo mi SIEM, veo mi WAF, veo todos los dispositivos y resulta que no hay ninguna alerta. Si yo me quedo sentado bajo los brazos, estoy esperando una respuesta a incidentes. Estoy actuando como la respuesta a incidentes. Esperar que me llegue un incidente que detecta la organización, que detecta los dispositivos y voy a ir a buscar, ¿no? Hacer esos pasos que aparecen ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con la casa? ¿No? La casa, yo voy a ir a buscar algo sin que ese algo aparezca. Yo voy a ir a buscar algo, pero ni siquiera sé qué voy a buscar. Es buscar amenazas, pero sin saber qué tipo de amenazas, sin saber qué usuarios anómalos, sin saber qué software anómalo. Entonces, realmente uno es más reactivo y el otro es más proactivo, ¿no? Para mí la casa de amenazas es mucho más proactiva porque voy a buscar algo que todavía no tengo, o quizá sí lo tengo, pero no lo veo. Entonces, si hacemos una casa de amenazas exitosa, es porque realmente está pasando algo en mi organización y no lo estoy viendo. Entonces sí está pasando cosas, ¿no? En cambio, la respuesta a incidentes, sin decir, esto es algo muy bueno que hacer, y si tienen una respuesta a incidentes me parece excelente, porque ya es el resultado. Para mí, primero tener una casa de amenazas y después una respuesta a incidentes estructurado, porque la respuesta a incidentes para mí es el resultado después de buscar una casa. Entonces, una es más proactiva, la otra es reactiva. Proactiva porque estamos buscando amenazas con donde todavía mis alertas no están activas, donde no tengo alertas. La casa de amenazas, vuelvo y repito, es buscar amenazas en lugares, en dispositivos, en cualquier cosa de mi infraestructura, pero no tengo ningún indicio, no tengo ninguna alerta. Nadie me dice que hay algo sospechoso, simplemente voy a buscar, voy a cazar. Como hablamos en términos coloquiales, de la casa, cuando utilizábamos la casa, es ir a buscar algo, pero no sabemos qué. Entonces aquí pasa lo mismo. El trust hunting es eso. Entonces ahí viene algo importante y es poder ver ese comparativo y que ustedes hagan una casa de amenazas en su organización. Entonces, viendo algo más aquí del análisis de la seguridad tradicional. Todos hacemos análisis de seguridad tradicional, donde en primer lugar nos basamos en las alertas, nos llegan las alertas con base a software, con base a usuarios, con base a procesos, con base a ataques externos, internos, lo que sea, y con base a esas alertas lo que hacemos es un análisis de correlación, donde analizamos todos esos eventos, todas esas alertas, se juntan en un reporte y me dicen, usted tiene un ataque de fuerza bruta, pero me dicen cuando usted ya lo está viviendo. Tienes un ataque de fuerza bruta cuando ya lo estás recibiendo. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Ese es el análisis de seguridad tradicional que todos tenemos y que todos utilizamos y que quizá nos enseñaron desde un principio, ¿no? Ahí viene el análisis, porque yo hago mi correlación y después voy a mi análisis de quién es, qué usuario, qué proceso, qué Event ID, qué servidor Linux, qué lo que sea. Hacemos ese análisis
y posteriormente hacemos la respuesta a incidentes. Entonces, si estoy recibiendo alertas de que un usuario está extrayendo información en un file server, entonces mi respuesta a incidentes será bloquear ese usuario, ¿no? Eliminarlo del directorio activo, instalar políticas de DLP. Pero tiene que pasarme algo malo para que yo actúe. Ahí ese es el problema. Ese es el análisis de seguridad tradicional que tenemos en las organizaciones, de que nos tenemos que esperar algo malo para que nosotros despertemos y empecemos a actuar. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Decimos, no, yo tengo un análisis proactivo. Mi análisis proactivo resulta que es instalar un SIEM, instalar un firewall, instalar una consola de antivirus y empezar a correlacionar mis eventos. Ok, está muy bien. Y nosotros tenemos un SIEM que les va a ayudar muchísimo a ustedes para eso. Pero no solamente implementar, y nosotros somos una marca que vende productos, son soluciones que les ayudan a ustedes, pero también damos concienciación de seguridad informática. No nos basemos 100% en los productos y esperemos alertas y parametricemos alertas para poder decir, estamos protegiendo nuestra organización. Vayamos un poquito más allá, ¿no? Vayamos un poquito más allá del análisis de seguridad tradicional, que es esperar una alerta y actuar en ella. Entonces, ahí viene el concepto de lo que es la casa de amenazas. Pero bueno, ¿por dónde empezar con la casa de amenazas, no? ¿Por dónde yo empiezo a hacer esto? ¿Cómo empiezo? Bueno, ustedes están muy juiciosos y quieren hacer la tarea de la casa de amenazas. Van a empezar a hacer una casa de amenazas. Entonces, ustedes ahora, cuando terminen el webinar, empiezan a hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por dónde empezar? Van a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a explicar algo que son las 5W. El why, el entrenamiento. ¿Por qué? Como todo en esta vida, ¿no? Yo quiero hacer algo, primero me pregunto el por qué lo quiero hacer. ¿Qué beneficio voy a recibir? ¿Por qué lo tengo que realizar realmente si esto vale la pena o no? Entonces aquí viene algo importante y es el por qué. ¿Por qué voy a hacer una casa de amenazas? En primer lugar, eso es un entrenamiento. Cuando yo empiezo a buscar amenazas, en primer lugar estoy aprendiendo a utilizar mis herramientas para buscar amenazas. Estoy entrando un poco más allá de una alerta y de un correo. Estoy buscando eventos, buscando logs. Estoy aprendiendo a utilizar mi información. Estoy aprendiendo a utilizar mis herramientas. ¿Eso qué me da? Me da tiempo. Cuando yo aprenda, cuando me haga ese entrenamiento indirectamente, hago el entrenamiento, pues lo que ustedes van a hacer es aprender y cuando llegue un incidente, pues van a tardar menos tiempo para poder identificarlo y darle una respuesta al incidente, ¿no? Entonces aquí viene el, ¿por dónde empezar? Primero pensar en el por qué, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a aprender a manejar sus herramientas, no solamente en la parametrización de alertas. Entonces ahí viene algo importante, es el quién, ¿no? ¿Quién hace la casa de amenazas? Esta es una pregunta muy importante que me lo han hecho muchas veces y es ¿quién hace la casa de amenazas? Entonces aquí ustedes deben definir el quién. Ustedes son los únicos que pueden definir esto. El team cazador es ese grupo, equipo de uno o más usuarios dentro de la organización que lo que van a hacer, que tienen un conjunto de habilidades técnicas. Aquí es importante que las personas conozcan de habilidades. Por ejemplo, una persona que sepa mucho de Windows, una persona que sepa de servidores Linux o una persona que sepa de servidores Switch, de los Switch en mi organización o de los firewalls. Aquí es importante que el team cazador sea personas con habilidades en ciertas áreas. Ahora, el team cazador que ustedes van a elegir en su organización no son los administradores de seguridad informática. Ellos no son el team cazador. El team cazador, por ejemplo, es el administrador de los servidores Windows de mi organización. Es una persona que sabe de Windows. Es una persona que conoce de Windows y puede ver algo anómalo. Esa persona puede ver algo anómalo en la organización que quizá un dispositivo no pueda verlo. Entonces el team cazador
Es esas personas, no hay número exacto para poder elegir cuántos son. Simplemente ustedes con los recursos personales que tienen en la organización empiezan a elegir. Ahora, ustedes supongamos que tienen un team, un experto en cada dispositivo o en cada plataforma más bien en la organización. Si ustedes tienen Azure en su organización, entonces ustedes tienen una persona o un conjunto de personas que son habilidades completamente grandes, ¿no? En este, digamos, universo de Azure. Tienen otro donde va a las redes, toda esa capa 3, todos esos switches, esos routers, por ejemplo, Cisco o Aruba o cualquier marca. Esas personas son las idóneas para eso. Entonces ustedes eligen eso. Ya tienen el team. Ahora, aquí viene algo importante, ¿no? Y viene el cuándo. ¿Cuándo? Un momento específico. ¿Cuándo hacer una casa de amenazas? Sinceramente, y en mi concepto profesional se los digo, cuando hacer una casa de amenazas, todo el tiempo es posible hacer una casa de amenazas. Pero para mí hay un momento específico y es cuando todo esté en calma. Cuando yo llegue a mi organización y no tenga alertas. Cuando yo le pregunte a la persona del SOC cómo estamos de incidentes y me diga no tengo nada. Cuando llego al administrador del firewall y me diga todo está bien. Cuando llego al de la consola de antivirus y me dice todo perfecto, no hay malware. Ahí es el momento exacto para hacer una casa de amenazas en mi concepto y es el consejo que les doy a ustedes. Busquen anomalías cuando todo esté perfecto, cuando los demás usuarios de seguridad le digan, perfecto, no hay nada, todo está en calma. Antes de la tormenta está la calma, ¿no? Entonces, cuando todo está en calma, busquemos, analicemos, tomemos ese equipo, ese team cazador que ustedes ya han seleccionado, que ya han elegido y empiecen a buscar amenazas. Ese es el tema del bueno. Ahora, el qué. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál es la materia prima de esto? Ya definimos el why, que es el por qué vamos a hacer esto, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Buscar logs. Vamos a hablar de logs de Windows, vamos a hablar de logs de Linux, vamos a hablar de logs de un WAF, de Azure. Todos esos, ¿quién lo saben? Pues el team cazador que ustedes han elegido. ¿Quién sabe más de logs de Windows que el administrador de Windows? El administrador de seguridad no va a saber más que el administrador de Windows en plataformas Windows. Entonces, por eso me devuelvo al paso 2, es el team cazador, que el team cazador no va a ser las personas de seguridad, sino los administradores de mis herramientas. Entonces, ahí es donde viene algo importante, ¿no? Y es los logs. Vamos a analizar logs para poder hacer este threat hunting, esta caza de amenazas. Bueno, y aquí viene algo que voy a profundizar ahora y es el dónde, ¿no? Bueno, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde hacemos esta caza de amenazas? ¿Dónde hacemos este threat hunting? ¿Dónde buscamos amenazas donde no hay amenazas? ¿Dónde buscamos malware donde me dicen que no hay malware? Recuerden que la caza de amenazas, y lo voy a estar recordando a través de todas estas 4 sesiones, la caza de amenazas es buscar amenazas donde me dicen que no hay amenazas. La caza de amenazas es buscar algo que no sé qué voy a buscar, no sé por dónde empezar, no hay un orden. Entonces, aquí viene algo de la microsegmentación. Entonces, supongamos que tenemos una organización híbrida, ¿no? Que hoy en día es muy, muy común la organización híbrida donde tenemos ciertos dispositivos on-premise y ciertos dispositivos cloud. Entonces, tenemos nuestra infraestructura Azure, donde tenemos unos servidores de Windows y de Linux, y tenemos en on-premise un firewall perimetral, tenemos una DMZ donde tenemos una franja de servidores, Windows para publicar servicios a Internet. Quizá tengamos nuestro switch de core, nuestro switch de acceso, donde se conectan todos los usuarios de varios pisos en mi edificio. Supongamos que tenemos algo así, ¿no? La microsegmentación
y aquí es importante para la búsqueda de amenazas y que el team cazador lo busque, no es buscar por toda la organización, porque eso no es efectivo, porque son volúmenes de datos muy grandes. Entonces yo lo que voy a hacer es segmentar por personas, por ejemplo, por dispositivos y por procesos. Podemos empezar, o ustedes pueden empezar por donde quieran. No hay un checklist. No se dice primero se empiezan a buscar las personas, después los procesos y después los dispositivos. No, no hay. Empieza por donde quieras. Entonces suponemos, como hablamos de una infraestructura donde se tienen dispositivos como la franja de servidores Windows, entonces ustedes dicen, bueno, el día de hoy, martes 18 de octubre del 2022, lo que podemos hacer es empezar a buscar amenazas o cualquier anomalía en mi infraestructura. Recuerda que nadie nos dijo que hay anomalías, porque en los sistemas que tenemos de seguridad dice que no hay anomalías. Vamos a empezar a buscar anomalías en dispositivos Windows. Solamente vamos a buscar anomalías ahí, no vamos a buscar nada más por hoy. Entonces, ¿a quién llamo? A mi team cazador de Windows, ¿no? A esas personas que saben. Entonces, siempre tiene que haber un líder, ¿no? El líder puede ser alguien de seguridad, donde va a adquirir esas personas que le van a ayudar a hacer esa búsqueda de amenazas. Entonces, ahí viene la persona y dice, vamos a buscar en la franja de servidores que publico servicios a Internet. Ahí, digamos que son 4 o 5 servidores. En esos dispositivos vamos a buscar, vamos a analizar los logs, vamos a adentrarnos en ellos, vamos a empezar a ver los 7ID de Windows. Ahora, el día de mañana ustedes dicen, bueno, quiero buscar los usuarios de recursos humanos. Resulta que los usuarios de recursos humanos los quiero investigar. Nunca en mi organización o como mi mandato en temas de seguridad ha aparecido que un usuario de recursos humanos ha hecho una amenaza. Ok, perfecto, está muy bien para empezar. Busquemos en algo que no es sospechoso. Vamos a buscar si el área de recursos humanos en mi organización no ha infringido ninguna norma y ellos actúen bien, pues perfecto, podemos hacerlo ahí. Vamos a empezar a buscar una amenaza. Entonces vamos a estudiar esos usuarios de recursos humanos a ver qué es lo que están haciendo. O los procesos. Si yo tengo, por ejemplo, una API que me conecta a 2 aplicaciones, pues vamos a buscar en esos logs. Todo es logs, ¿no? Desde el punto de vista que ustedes quieran. Empiecen por donde quieran, pero empiecen haciendo una microsegmentación. Empiecen separando mi red y buscando en algo específico. Porque si no, le queda muy difícil hacer una casa de amenaza. Entonces, eso es lo importante. Y el que le quiero decir a ustedes, pueden hacer esa casa de amenazas así. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, y ya dejando un poco la teoría, y vamos a hacer un ejemplo que ya nos quedan unos 20 minutos o 15 minutos de este webinar. Vamos a buscar en nuestras herramientas. Ya sabemos que tenemos el team cazador, ya sabemos que nosotros vamos a buscar logs y a buscar anomalías en donde no las hay. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo nos podemos hacer? En primer lugar, ver una herramienta de SIEM, ¿no? Porque una herramienta de SIEM me ayuda para hacer una casa de amenazas. Porque la herramienta de SIEM es la que me brinda visibilidad de mi organización. Entonces yo tengo una herramienta de SIEM donde me muestra información y lo que hago es buscar. Entonces, yo soy el de seguridad que sé manejar el SIEM, pero tengo a mi lado el team cazador donde voy a suponer que voy a buscar logs de mi directorio activo. Quiero buscar mi directorio activo porque resulta que mi directorio activo no tiene alertas, pero quiero buscar qué es lo que pasa en él. Sabemos que mi directorio activo es un dispositivo que es a nivel de Windows. Yo sé que para mi ejemplo se llama ME-LATAM. Ese es mi dispositivo y quiero ver conexiones remotas a mi dispositivo. Ahora, pero yo ¿cómo busco como administrador de seguridad las conexiones RDP? Entonces, ahí viene el team cazador, ahí viene la persona experta de Windows y me dicen, ok, ponga el evento 4624, el Event ID 4624. ¿Y qué significa el Event ID 4624? Me va a decir que son conexiones RDP. Entonces, si ven el tener a alguien de conocimiento de Windows es importante a la hora de hacer una casa de amenazas,
Ahora, voy a buscar una casa de amenazas, voy a empezar no solamente en dispositivo, sino también en fracción de tiempo, ¿no? Entonces voy a decir, vamos a buscarlo del 10 al 14 de octubre, vamos a buscarlo por una semana, lo puedo buscar por un mes, por un día. Realmente eso no importa. Lo importante es que ustedes empiecen a buscar el tiempo que quieran. Quieren ver conexiones a nivel de dispositivos. Entonces aquí van a aparecer, ok, de esas vemos que el 13 y el 14 tienen mucho volumen, ¿no? Entonces en el 13 voy a empezar a ver, pero resulta que el 13, aquí estoy viendo algo. El 13 estoy viendo conexiones RDP a mi dispositivo ME-LATAM, que es mi directorio activo, a las 9, 10 y 11 de la noche. No tengo una alerta para esto. Simplemente estoy viendo que ya hay una conexión a altas horas de la noche. Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Entonces ya viendo y haciendo un análisis de estos eventos en la herramienta, ¿qué es esto? Lo que pasa es que la herramienta tiene algo que se llama el search, como pueden ustedes ver acá, y es tomar todos los logs en bruto de todos los tipos de dispositivos, y lo que hace la herramienta es parsearlo, organizarlo. Entonces aquí vemos un logs. Este logs es de Windows, es el log en bruto de él. Pero yo no me voy a poner a leer todo este log, porque realmente es mucha información y a veces no voy a entender qué significa. La herramienta lo que hace es taguear la información y ponérmela acá. Entonces, yo hice un filtro, porque aquí lo importante es el filtro que hice, que fue 4624, que según Windows es un Event ID que hace parte de conexiones RDP. Entonces, ahí vamos a poder ver temas de conexiones RDP a los dispositivos y los usuarios que hacen esas conexiones RDP. Entonces, ahí vamos a ver la importancia de tener dispositivos, conexiones específicas a esto, ¿no? Entonces, poder ver una hora en específico, porque yo puedo filtrarla por la hora y puedo empezar a ver la hora de esas conexiones. Poder observar todo lo que tiene que ver con las conexiones a nivel de RDP. Estoy viendo conexiones. Ok, ¿quién hace las conexiones? El usuario monitoreo está haciendo las conexiones. El usuario monitoreo, estoy viendo que él hace esas conexiones. Quizá ese usuario tenía una actividad, el team cazador va a decir sí, en efecto, él tuvo una actividad, ese usuario monitoreo, pero ese usuario monitoreo se está conectando, entonces, ok, no es una anomalía. Realmente no es una anomalía porque ese usuario tenía que hacerlo a esa hora. Pero entonces, no, ok, no vemos una amenaza, estamos buscando. Ahí es donde empezamos a buscar y seguimos buscando junto con el team que tiene que ver con con la búsqueda, con el team cazador experto en Windows, junto con el de seguridad, porque es el que maneja mi información y está viendo todos los logs. Miren todo el usuario monitoreo que podemos ver acá, el resumen de todo esto, que lo tengo aquí y puedo ver las conexiones que hacen y por supuesto la fecha. Entonces sí tenía una actividad del usuario monitoreo, pero seguimos buscando, no sabemos qué estamos buscando. Yo aquí puse conexiones RDP, pero ustedes pueden empezar procesos iniciados, procesos instalados, software instalados. No hay un orden. Ustedes pueden empezar por donde quieran, pero empiecen. Esa es la importancia. Aquí estamos viendo el mismo usuario monitoreo, es el mismo evento que tiene el usuario, es decir que, ok, por el momento todo está bien porque el team dijo sí. En efecto, monitoreo es una persona o es un proceso idóneo para iniciar sesión en el RDP y se necesitó por RDP a nivel de Windows, ¿no? Entonces, él es una persona idónea. Y aquí estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? No lo sé, pero estamos buscando temas, estamos viendo todo el mismo log. Y no tengo que leer todo esto. Como ustedes han podido ver, he bajado mucha información, pero no necesito ver todo esto porque aquí lo tengo en resumen. El evento 4624 que el team cazador me dijo que era conexión RDP, el dispositivo y por supuesto el usuario que se está conectando. Entonces ya tengo un resumen, ¿no? Entonces ya tengo un resumen de esto que podemos encontrar. Entonces, estoy buscando amenazas que no sabemos que tenemos. Estoy buscando algo, algún proceso dentro de mi organización que
yo quiero hacer. Entonces, ahí viene algo importante y es encontrar, buscar, analizar dentro de mi organización que pueda ser sospechoso, para los usuarios, para el team cazador. Porque para el usuario administrador esto no es sospechoso. Entonces ahí vemos un logs donde yo estoy viendo, yo puedo ver eventos donde un usuario se conecta a un dispositivo, ¿no? Donde los usuarios están conectándose y pueden observarlos. Entonces aquí estamos viendo el día 13, porque el día 13 es el día, digámoslo así, que más hubo conexiones, y poder observar todos los tipos de eventos y poder ver la fecha y poder ver toda la información, ¿no? Entonces, poder ver que el usuario, hay usuarios que se conectan, pero resulta que hay un usuario llamado Mauricio. Ese usuario llamado Mauricio se me ha conectado en mi organización. Se me conectó dentro de mi servidor. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, el usuario administrador del dominio dice, no, ese usuario en definitiva, esto es algo sospechoso realmente que se tiene en la organización, no es un usuario que se debe conectar, no lo conozco, entonces aquí es donde viene, ok, listo, el usuario M. Londono, ¿quién es ese usuario M. Londono? Entonces el usuario M. Londono lo vamos a buscar. Aquí hay una conexión que fue a las 10:43 del usuario Mauricio M. Londono al conector o a conexión por RDP al servidor de Active Directory. Entonces vamos a empezar a buscar ese usuario. Ya tenemos un indicio de algo, no es una alerta, no sabemos si realmente todo esto es una anomalía, simplemente lo vamos a encontrar. Entonces yo voy a buscar en mi organización, voy a buscarlo y dice, ok, M. Londono tiene este correo electrónico, o sea, hace parte de mi organización, hace parte de esta unidad organizacional y es un administrador de bases de datos. Ok, aquí tenemos un indicio de algo. Es un administrador de bases de datos, que se está conectando a mi dispositivo Active Directory, ¿no? Entonces, ¿debe hacerlo? ¿No debe hacerlo? Entonces, indaguemos un poco más. Entonces, miremos este usuario M. Londono aquí. Miremosle los permisos de ese usuario. Entonces, vamos a empezar a ver permisos. Permisos de ese usuario, por ejemplo, vamos a ver en el Group Management. Group Management, donde vamos a ver esos permisos de usuario M. Londono. Aquí podemos ver el filtro de los últimos 30 días, donde en los últimos 30 días dice que el usuario, vamos a minimizar un poco acá, para poderlo extender, si ustedes pueden ver ahí, el usuario M. Londoño, resulta que en octubre 13, donde hizo la conexión al Active Directory, a las 10:42, el usuario Diego M. dentro de la organización le elevó privilegios de domain admin. Ahora, espera un momento. Mauricio Londoño, que es un administrador de bases de datos, se le han subido los privilegios de domain admin el usuario Diego. Ahora, M. Londono, el mismo usuario que hizo la conexión RDP, resulta que ha creado o ha agregado más bien un usuario llamado operador, le ha puesto permisos de domain admin. Entonces, Diego le elevó privilegios a Mauricio a las 10:42. Mauricio, en 2 minutos, le elevó privilegios a operador también de domain admin. Bueno, ahora, ¿quién es este usuario operador? Entonces, viendo ese usuario operador, vamos a verlo buscando ese usuario, donde yo veo que el usuario operador está aquí y fue creado por M. Londono a las 10:44 de la noche. Entonces, todos estos procesos están haciendo de noche. Mauricio se conectó al controlador de dominio, que es un administrador de la base de datos. Diego M. le ha subido permisos de domain admin a Mauricio.
Mauricio creó un usuario operador y a su vez le dio permisos de domain admin. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este usuario operador, ¿por qué está haciendo eso? O más bien, este usuario Mauricio Londoño, ¿por qué ha creado otro usuario en mi organización? Entonces ahí viene, ahora busquemos, estamos buscando, ¿no? Hemos tenido un indicio importante. Hemos visto que hay elevaciones de privilegios dentro de la organización. Diego M. empezó todo esto. Empezamos buscando conexiones RDP a mi servidor Windows, directorio activo, y llegamos, la misma información, la misma casa me está enviando a usuarios que están haciendo movimientos, ¿no? Entonces tenemos ese usuario operador. Ahora, ¿yo qué puedo buscar de ese usuario operador? Bueno, fue creado. Ok, fue creado el octubre 13 a las 10:44 de la noche. Puedo buscar a dónde se conectó, por ejemplo. ¿Sí? Puedo ir a buscar en un reporte a dónde se ha conectado ese usuario operador. Entonces, puedo buscar esos usuarios. Entonces, yo puedo venir a mi gran cantidad de logs, puedo clarear esto, puedo decirle que en una búsqueda avanzada me busque un usuario. Entonces, vamos a buscar dentro de mi SIEM el usuario operador. No lo conozco, no sé quién es. No sé quién es ese usuario y vamos a empezar a buscar qué es lo que ha hecho mi usuario operador. Entonces vamos a hacer ese filtro. Por ejemplo, estamos haciendo del 10 al 13. Siempre escojamos una fecha, empecemos a validar fechas de ese usuario y empecemos a ver qué hizo ese usuario, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ok, operador existe, operador ha hecho cosas, credential validation, y este usuario operador se me está conectando a mi organización, mira los dispositivos donde se me está conectando. Empecé a ver, no son ninguna alerta, simplemente estoy viendo que el usuario operador se está conectando a mis dispositivos. Ahora, quiero ir a los reportes. ¿Qué me pueden mostrar los reportes? Entonces, vamos a ver en los reportes esas conexiones RDP. Entonces, yo voy al Remote Interactive Logon y voy a filtrar lo mismo del 10 al 13, donde voy a ver, por ejemplo, en Interactive Logon, vamos a ver la misma fecha de 10 al 13. Vamos a ver qué información o qué reportes nosotros podemos ver aquí del usuario operador. Entonces aquí estamos viendo Remove Interactive Logon. Vamos a hacer una búsqueda. Aquí vemos un servidor. Estamos viendo Diego M. Digamos que este logs no tiene nada que ver con esto. Estamos viendo desde el 13, porque el 13 de octubre es mi inconveniente. Entonces vamos a verlo, todo el 13, ver la información. Vamos a ver qué más información tenemos aquí del 13 de octubre. Vamos a filtrar los últimos 7 días, donde voy a empezar a ver mis usuarios en todo mi dispositivo 4624. Ya ustedes saben qué es el 4624. Vamos a ver dispositivos y en efecto acá encontramos a operador. Operador, el mismo 13 de octubre a las 10:44 ha hecho una conexión RDP. Entonces recuerden este Event ID. Cuando ustedes vean en su organización el Event ID 4624, eso quiere decir que hicieron una conexión RDP. Windows los llama así. Entonces el usuario operador ingresó a ese dispositivo. Ahora, ¿qué hizo en ese dispositivo? Yo puedo pensar, bueno, yo voy a entrar a ese dispositivo, ¿a qué? Eso es un Windows Workstation. Entró en Workstation. Puedo robar información o puedo mirar si si instaló algo, ¿no? Entonces, lo que puedo ir a hacer yo es ir a buscar qué se instaló en ese servicio. Entonces, yo puedo escribir, bueno, ¿qué servicio ha iniciado? Entonces, nuevos servicios instalados en ese servidor, que ese servidor fue que se investigó que el usuario operador se conectó, y puedo ver dentro de mi información el usuario operador. Aquí pueden ver ahora el Event ID para iniciar un servicio nuevo, 4697. Si ven cómo aprendemos un poquito de eventos de Windows, y resulta que instaló TeamViewer. Ok, entonces,
hemos visto una serie de pasos que no son alertas, ninguna es una alerta, simplemente son sucesos, eventos que pudimos encontrar. Entonces, si yo vuelvo con ustedes a la presentación, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos que buscamos en esa casa de amenazas, en esas amenazas donde no son amenazas? Donde, primero, el usuario Diego M, asigna permisos de domain admin a un usuario Mauricio, ¿no? Lo hace a las 10:42 de octubre 13. Después Mauricio accede al controlador de dominio. Mauricio crea la cuenta operador. Aquí vimos ese usuario operador que Mauricio lo creó y le agregó permisos como domain admin. Ahora, ese operador a las 10:44 se conectó a un workstation. Se conectó al workstation que pudimos ver ahí y a su vez instaló el TeamViewer. Ahora, todo esto lo hace en 5 minutos. Toda la casa, lo que hicimos nosotros fue descubrir algo que pasó el 13, es decir, hace 5 días, y todo pasó en 5 minutos. Ahora, empecemos a buscar a Diego, y Diego, ¿por qué le da permisos a Mauricio de Domain Admin siendo un administrador de bases de datos? ¿Por qué Mauricio accede al controlador de dominio? ¿Por qué Mauricio se conecta a operador, crea operador? ¿Y por qué operador ingresa por RDP? ¿Y por qué instala TeamViewer? O sea, ¿por qué pasan estas cosas si no conocemos esto? Ahora, el team cazador de Windows no sabe que esto está sucediendo, no tiene autorización, no dio permiso ni siquiera para eso. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Estamos buscando amenazas cibernéticas, ¿no? Ahora, ¿quién dijo que hemos terminado? Nosotros no hemos terminado de buscar amenazas, ¿no? Entonces, hasta hoy, el día de hoy, en la primera sesión de Casa de Amenazas, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir continuando en búsqueda de amenazas, haciendo una casa de amenazas para la próxima sesión 2. Entonces, aquí tenemos hasta una instalación de TeamViewer dentro de un workstation por un usuario creado por otro. Entonces, podemos aquí, para el día de hoy, pasar a la sesión de preguntas. Mauricio, no sé si tenemos alguna pregunta en vivo. Gracias por esos grandes aportes que nos han ayudado mucho. Hola, Mauricio, no te escucho. ¿Me escucha ahí, Diego? Listo, perfecto, Diego. Muchas gracias por esta información. Claro que sí, mira, mientras estamos en la sesión, hemos contestado muchas preguntas. Sin embargo, tenemos algunas que queremos pues, dejar en vivo. Si nos puedes, por favor, ayudar. Entonces, una de ellas que tenemos aquí es, Log360 vendría a ser como el Jarvis de Iron Man, porque según la presentación es una aplicación muy completa. Los cazadores solo podrían cazar los diferentes posibles ataques. Esa es una muy buena pregunta, Mauricio. Mira, para esto es importante aclarar algo, y es que yo necesito herramientas para poder empezar a hacer caza de amenazas, para poder hacer una búsqueda, ¿no? Yo no puedo buscar o dedicarme a buscar dentro de un firewall, porque solamente el universo de firewall es muy corto. Yo tengo que estar mirando absolutamente en todo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para empezar a buscar? Con un SIEM. Para este caso, para Managed Engine, pues Log360, por supuesto, es la herramienta de SIEM completa de Next Generation SIEM, que nos va a ayudar a hacer una búsqueda de todos los logs en un solo lugar. Entonces, aquí nosotros empezamos a buscar conexiones RDP hacia un Active Directory. Empezamos a buscarlo en una misma herramienta. Encontramos algo y con esa misma herramienta que descubrimos, de que se creó un usuario y de que ese usuario instaló TeamViewer. Entonces, ya no salimos del contexto de la conexión hacia el controlador de dominio, sino que ya nos estamos viendo que están instalando software en otro. Entonces, hay la importancia de poder tener toda esa visión, esa panorámica, porque a la hora de nosotros hacer unos hallazgos de amenazas, podemos empezar buscando algo y terminar en otro lugar. Pero ese otro lugar, que todo eso esté dentro de un SIEM. Entonces, el SIEM, sí, en efecto, es la herramienta para poder empezar a hacer una casa de amenazas. Perfecto, Diego, muchas gracias. Otra consulta, ¿existe algún framework que podamos seguir para hacer una correcta cacería? Mira, Mauricio, para esto los frameworks o los marcos son conjuntos de actividades para hacer. La casa de amenazas
no tiene un orden para búsqueda. No empezamos con servidores, no empezamos con conexiones RDP, simplemente para este ejemplo lo empezamos a hacer, pero ustedes pueden empezar buscando la información confidencial. Ahora, los marcos, como por ejemplo un marco muy importante que es el Mitre Attack, es un marco que me explica cómo un atacante puede atacar mi organización, qué mecanismos, qué técnicas y qué tácticas ayudan a él para poder atacar. Entonces el marco me va a explicar cómo funciona un atacante en temas de ataques, cómo piensa un atacante, ¿no? Entonces aquí es importante alinearnos con todo, ¿no? Y no hay una fórmula que diga el marco de Mitre, por ejemplo, o un control sys me va a ayudar a hacer una casa de amenazas. Simplemente ustedes, si creen que un conjunto de actividades ya, un marco les puede ayudar, únanlo. Unan ese marco. Lo importante es que empiecen a buscar cosas. Empiecen a buscar cosas que no saben qué van a buscar. Perfecto, Diego. Y una última pregunta. Dice, buenos días. Quisiera saber si yo tengo una red pequeña en mi empresa y no tengo Active Directory, ¿esta herramienta funciona o solo funciona para redes más grandes? Mira, la casa de amenazas, quizá no lo dije, pero no es para un sector empresarial, no es solamente para el bancario, no es solamente para el hospitalario, esto es para todo, para cualquier sector empresarial y también si la empresa tiene 5 usuarios en la organización o tiene 10,000 usuarios en la organización. Aquí no importa si es pequeña o si es grande, aquí lo importante es que ustedes hagan búsqueda de amenazas microsegmentadas, microsegmenten. Busquen, por ejemplo, el área de marketing. Busquen los usuarios de marketing, identifíquenlos mediante una herramienta y empiecen a investigarlos a ellos. Aquí utilizamos herramientas que hacen análisis del Active Directory porque quiero saber quién es esa persona. Yo quería saber quién era Mauricio Londoño. Entonces voy a una herramienta que me ayuda con los reportes de Active Directory para saber quién es él. Entonces también es importante contar con herramientas que nos ayuden a tener esa visibilidad para hacer una búsqueda más eficiente, ¿no? Ese es el tema. O sea, no es obligatorio tener todo, pero sí es importante tener productos que nos ayuden a tener una visibilidad. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por esta información. Bueno, yo creo que ya nos pasamos 2 minutos. Igual les pido una disculpa a ustedes por pasarnos. Siempre nosotros respetando el tiempo. Muchísimas gracias por la atención, por la conexión del día de hoy de este primer webinar con base a casa de amenazas. En la próxima sesión vamos a seguir hablando de casa de amenazas y vamos a seguir investigando sobre ese evento que encontramos junto con mi compañero Mauricio, que vamos a explicar otras formas de buscar, otras herramientas que nos ayudan con encontrar todo el hallazgo con base en eso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Chao, chao.